Ya. Vamos a dar inicio a lo que estábamos estudiando, la distribución normal. Dentro de la distribución normal, recordemos que involucra una distribución normal. Estas propiedades ténganlas bien presentes de una distribución normal. Primera condición de una distribución normal, que es simétrica. Es la primera condición. ¿Por qué? Esta es la condición que tenemos que recordarla sí o sí, porque cuando nosotros trabajemos con la distribución estandarizada, vamos a proceder a identificar esta forma funcional, ¿sí? Vamos a trabajar con esta forma funcional. Entonces, acá esto es el 50%, está dividida en la media, y la media, en una distribución normal, vamos a tener que la característica es que la media es igual a la mediana y es igual a la moda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos, tenemos 50% de probabilidad hacia el lado derecho y 50% de probabilidad hacia el lado izquierdo. De ahí surgían algunas definiciones, como el teorema de Chebyshev. ¿Qué nos dice el teorema de Chebyshev? De que la concentración de las observaciones se encuentra medidas dentro de 3 desviaciones estándar, lo que se conoce también como la regla empírica, ¿sí? Esta regla empírica establece que los datos van a estar representados en un 68.3% a una desviación, va a estar, la mayor cantidad de observaciones va a estar dentro del 68.3%, el 95% de los datos se va a encontrar dentro de 2 desviaciones y el 99.7% de los datos se va a encontrar dentro de 3 desviaciones. Eso estamos recordando de lo que decía la regla empírica, ¿no? Cuando analizamos una distribución normal. Por eso es que esta distribución normal es muy importante. De ahí habíamos conversado lo que es el aspecto del sesgo. El sesgo es cuando la moda, la mediana y la media son diferentes. Entonces, cuando tenemos que esto no es igual, vamos a tener un sesgo y de acuerdo al sesgo se van a generar otro tipo de distribuciones. De ahí vemos también que de acuerdo al sesgo o a la variabilidad de los datos, podemos tener una curva más plana o más empinada. Mientras más plana va a ser platicúrtica, mientras más empinada va a ser lictocúrtica. Y en su forma normal es mesocúrtica. Entonces, eso habíamos visto. Este es el factor de conversión que se realiza en una distribución normal, donde de acuerdo a toda la ecuación, voy a poner en pausa un ratito. Entonces, tenemos la distribución de la curva normal, ya como les mencionaba, aquí está la media, y el 50% se refleja en este lado y el otro 50% dentro del lado izquierdo. La mediana y la varianza son idénticas, y la forma de distribución de una curva que sigue un proceso normal va a tener este patrón de comportamiento. Es decir, va a ser 1 sobre 2 phi que multiplica la varianza. Y esto por e elevado a la menos 1 sobre 2 veces la varianza que multiplica a x menos mu elevado al cuadrado. Esa es la representación de una distribución normal, ¿sí? Que representa a esto que se conoce como la campana de Gauss-Markov. Y obviamente estos van a ser los rangos cuando x esté desde menos infinito hasta más infinito, es decir, todos los números reales se involucran, ¿no? Entonces, esta es la forma funcional de una distribución normal. Si algún rato ustedes ven una expresión de esta naturaleza, ya por lo menos tienen una idea de que eso es una distribución normal. Entonces, aquí es lo que habíamos hablado. Mientras menor sea la desviación, más empinada va a ser la forma funcional de la campana de Gauss. Y mientras más dispersión tengamos entre sus observaciones, va a ser más aplanada. Entonces, mientras más datos tengamos, los datos se van a encontrar más concentrados a través de la media y más empinada va a ser la forma funcional. O también puede que sea dependiendo de la dispersión que existe entre una observación y otra. Cuando analizamos una curva que sigue una distribución normal con otra que también sigue una distribución normal,
y tiene igual media, pero varianza diferente. Ahí tenemos el análisis que se da en la forma de la curva. ¿Ya? Aquí tenemos ejemplos de curvas normales. Y aquí vamos a ver cómo se calcula la media para una distribución normal. En una distribución normal ya conocemos que esta dijimos que era la función de distribución normal que estaba en la parte superior. Aquí está. ¿Sí? Que esto que multiplica por e elevado a la menos mu al cuadrado, todo esto. Y acá estamos representando la función de distribución, que es x menos mu, la que está acá. ¿Sí? Y esta es la forma de distribución, como la vamos a calcular la media. Aquí queremos calcular la media, sabemos que es x, la distribución x menos mu, entonces prácticamente esto se vuelve una constante, y se calcula la integral, que va desde menos infinito hasta más infinito de toda esta expresión. Si nosotros nos ponemos a hacer la parte algebraica, no lo voy a hacer ahorita, ¿sí? Eso lo pueden ustedes hacer en su casa con calma, integran y reemplazan para más infinito y con menos infinito, van a tener una expresión fija que se obtiene por este resultado. ¿Sí? Entonces, esta expresión fija que se llama z es la que nosotros utilizamos como z estandarizada, porque sigue prácticamente un proceso de distribución normal. Y al momento de integrar este componente nos va a quedar simplemente que la esperanza matemática es igual a mu. Si ustedes quieren ver la demostración, se pueden ir al teorema 4.5. Entonces, acá luego se lo hace para obtener la varianza. Ustedes saben que la varianza no es nada más que la media menos, esta es la media muestral menos la media poblacional elevado al cuadrado. Esa es la varianza, se aplica nuevamente el logaritmo y tenemos todo el análisis aquí que involucra y al final llegamos al valor de la varianza, que es la varianza por 1 más phi. Aquí algo ha demostrado la integración. Aquí lo realiza por el método de sustitución, dice que u es igual a z, y hace la derivada, reemplaza, y finalmente integra. Te queda el resultado, el cual le evalúas entre más infinito y menos infinito. Aplicando las propiedades de los exponentes, simplemente nos queda 0 y 1, lo que queda al fin y al cabo es la varianza. Que esa es la demostración. Si ustedes querían saber de dónde nace la forma funcional de la distribución normal, y ahí la tienen, está en el libro de Whirlpool, en la página 175. Entonces, una vez que ya conocemos la forma de distribución, cuando nos piden el área bajo la curva, ¿qué nos tocaría hacer? Si les digo que calculen el área bajo la curva que va entre el punto x1 y el punto x2, tendríamos que coger la forma funcional, que es esta es la forma funcional, 1 sobre 2 phi por la varianza, entre x1 y x2, integramos esta ecuación y reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos. Entonces hacen todo ese cálculo, o mejor pueden utilizar la curva estandarizada, en donde esta curva estandarizada analiza directamente las probabilidades que van con respecto a la media. Como sabemos que la media es simétrica, ahí sí que tomamos la definición de que se parte la curva en dos secciones, lado derecho y lado izquierdo. Entonces va a ser el dato observado menos su media. El dato observado menos la media nos va a dar el punto en el cual nos vamos a encontrar. El dato observado menos las medias. Y esto dividido para la varianza. Entonces, esto de aquí es lo mismo que si ustedes hicieran esto de acá. ¿Ya? En el examen, ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. Lo pueden hacer integrando o lo pueden hacer de esta otra manera, como se les haga más fácil. ¿Ya? Y ahí se los dejo a libre criterio. ¿Cómo usted lo haría, Mario? Tal vez integrando, pero ni me acuerdo cómo integrar ya. Grande. Deja ver cuáles eran las dos fórmulas.
para verlas bien. Aquí esta es la una fórmula, Ajá. la que ya les Que la enseñé. verdad es que esa de ahí no, a mí se Es, me complica, la verdad, ajá, esa es. ¿por qué? Si este es por eso se estandariza, es lo mismo que lo que está acá. Es lo mismo, solamente que aquí está de manera general. O sea, aquí está Ajá, de manera general, ya. en todos sus componentes. Si tú calculas de esta manera, te va a dar exactamente lo mismo que si lo calculas Y lo podría hacer el profesor ahorita. que la integral. Ajá. O lo hace por, ajá, no sé, pues si, ese me imagino que usted se va a decorar cómo integrar. Lo vamos a trabajar con el ejemplo que está en el libro, ¿ya? A ver, ya. Mejor, sí, porque de ahí igual va a salir la. Aquí con el ejemplo que está en el libro. Entonces aquí tenemos una distribución normal, te pide que calcule el área bajo la curva que se encuentra a la derecha de Z, 1.84 entre 1.97 y 0.86. Entonces nos piden, aquí nos da el valor estandarizado de Z, acá nos da el valor estandarizado de X. Ya, entonces acá nos dice que 1.84 es menor, es igual a 1 menos el área de la tabla. Aquí nos está indicando cómo encontramos todo este escenario. Las áreas bajo la curva, si queremos encontrar de que el valor de Z sea mayor al valor de K, o sea, quiere decir que sea desde este punto hacia el infinito. ¿Sí? Aquí no te hace los claros, aquí te está explicando. Aquí, aquí te da el ejemplo más concretamente. Esto es una demostración. Es una demostración de lo que se está mencionando. Acá es el ejemplo. Entonces se tiene que una distribución normal con media de 300, varianza de 50, calcule la probabilidad de que X tome un valor mayor de 362. Entonces, si nosotros sabemos que la distribución normal, la media poblacional, es de 50, y ante esa población, nosotros tenemos una desviación de 50 resultados. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que si yo tomo un elemento al azar, este sea mayor a 362? Quiere decir que esté por encima de la media y por encima y a dos desviaciones estándares. Entonces, aplicamos, si tú quisieras hacerlo del método tradicional, tendrías que aplicarlo. Profe, Sí, ese es el libro, ¿verdad? sí, libro de Ya, Watson. voy a volver a repetir ya. Ahí como, yo veo que está la fórmula como tal ahí. ¿Cuál? Ajá. La que Este. está más abajo. No, no, la que está más abajo. Bueno, ¿por dónde se empieza por empezar? Es que yo me confundo porque como son tantas fórmulas. A ver, ya, ¿cómo plantea ya sus valores? Ya. Aquí, ¿qué es lo que tú tienes que saber? Ya, para que puedan resolver con facilidad esto. Gracias. Para que puedan resolver con facilidad. Entonces, lo que tienen que saber es esta condición. Yo sí les recomiendo que por lo menos, ya, que no se la aprendan de memoria, porque le digo, ni yo me la sé de memoria, anoten en un cuadernito y sepan de que esta curva de aquí, ¿dónde está? Ah, caramba, está bien arriba. Esto, esta es la forma funcional de una distribución normal. Lo voy a hacer más grande. ¿Cómo hago más grande esto? Acá, para que lo vean ahí. Ahí si quieren háganle un capture de pantalla, una foto, o escríbanla, pero eso sí necesito que ustedes se lo aprendan. ¿Por qué? Porque esta ecuación ustedes la van a utilizar en las distintas materias de nivel cuantitativo que vienen más adelante. Ustedes tienen que saber este comportamiento. ¿Ya? Y tienen que saber que esta representación de la distribución normal, si quisiéramos encontrar el área bajo la curva, que está entre un rango, por ejemplo, entre si la probabilidad de que ocurra el evento X1 y el evento X2, ¿cuál será esa probabilidad? Es decir, de que caiga cualquier observación dentro de este rango, se lo tendría que hacer por medio de integrales. Es decir, integramos la forma funcional que vimos arriba, esta, integramos esta forma funcional, sabemos que esto es una constante, sale de la integral,
Sale de la integral, por eso sale, y ahí va entre x1 y x2. Y ahí hacen toda la parte matemática. Y al final les va a dar el valor de la probabilidad. ¿Ya? Esa sería la forma normal de resolverlo. ¿Sí? Si ustedes son habilidosos en resolver la integral y se les hace fácil, yo no tengo ningún problema, lo pueden hacer así y yo se los califico. No tengo ningún problema si lo quieren hacer por medio de integrales. Ahora, como sabemos que la media, en promedio, siempre va a estar en el mismo patrón. Entonces, lo mismo la varianza, va a seguir el teorema de Chebyshev, las tres desviaciones. Sabemos que hay un comportamiento repetitivo, indistintamente de que si la forma funcional en la curva es más chata, más alta, más empinada, más como sea, siempre va a cumplirse esas tres condiciones. Entonces, la media, moda y mediana están constantes, hay simetría y toda la área bajo la curva es 1. Eso se va a cumplir sí porque sí. Entonces, esta expresión nosotros la representamos de esta manera. Así. Ahí copia esa fórmula, Mario. Eso. Z, que representa al nivel que nos va a estandarizar la forma funcional. No nos va a dar la probabilidad directamente. Profe, a ver, una pregunta. A ver, ya copié la fórmula, la anterior, ¿verdad? La que dice 1 partido en y raíz de y todo lo que dice ella. ¿Esa ahí para qué es? Esa es la fórmula, esa es la forma funcional de una distribución normal. Si Ya, tú le ¿y la que das está valores, aquí? la forma funcional de una distribución normal. Ya, ¿y la que está aquí? Esta de acá es la forma estandarizada de una distribución normal. Forma estandarizada, ya, ok. Esta es la fórmula estandarizada. Ya, ¿Por la qué? que vamos a usar, por así decirlo, más, La ¿verdad? más sencilla es esta. Ajá, la más sencilla es esta, ya. Ok. Porque en la otra tienes que hacer cálculos Sí, hay que matemáticos hacer un algebraicos poco. Ajá. más específicos, ¿no? En cambio acá es una simple resta y división, es algo sumamente más saber. La diferencia es que arriba, dime, Pero digamos, ¿y cuándo sé cuál utilizar o cualquiera de las dos puedo utilizar en cualquier ejercicio? cualquiera de las dos puedes utilizar en cualquier ejercicio. Lo que Ah, tienes ya. que saber es cómo se aplica. En la una tienes que saber integrar y te da directamente el valor de la probabilidad. En cambio acá te da el valor de z estandarizada, no te da la probabilidad. Y con ese valor de z, tú tienes que calcular la probabilidad del valor de z. Entonces, para eso hay una tablita. Entonces te vas a la tablita y simplemente ves el valor de z y el recuerdo del valor de la tablita, tú sacas tu probabilidad. Esa es la diferencia. ¿Sí? Pero de ahí cualquiera de los dos métodos te da el mismo resultado. ¿No? Entonces, lo que se acostumbra a trabajar es con este procedimiento porque es sumamente más sencillo. Más sencillo de calcular. Y como la tabla Z es siempre el mismo resultado, indistintamente de la forma de la curva, siempre y cuando sea una distribución normal, porque va a cumplir siempre las mismas condiciones del teorema de Chebyshev, el teorema del límite central, el teorema de la simetría, siempre se van a cumplir, entonces vas a trabajar siempre con esta forma funcional. Entonces, esa es la ventaja que tiene la distribución normal. Entonces, ya, recuerden, Z es igual a X, que es el valor que nosotros estamos analizando para ver la probabilidad, menos mu, que es la media promedio, es la media promedio, estoy hablando pendejada, perdón, es la media de la población, mu es la media de la población, y sigma es la desviación estándar de la población. Entonces, esta fórmula es la que tenemos que salir, ¿sí? Por eso aquí tenemos en un nuevo conjunto de observaciones de variable aleatoria normal z con media 0 y varianza 1 se puede realizar mediante la siguiente transformación. Entonces, esta es una transformación de la forma larga de la curva. Se está asumiendo que la media 0 y las varianzas es 1. Entonces, hacemos una estandarización, llegamos a esta representación. Pero esta es la distribución normal estandarizada. Esta no es la distribución normal. La función de distribución normal no es esta. Esta es la distribución normal estandarizada. ¿Ya? Entonces, para encontrar un intervalo, esta distribución normal
trabajo bajo el principio de que es una variable aleatoria normal con media 0 y varianza 1. ¿Sí? Esta es la característica de esto. La media es 0 y la varianza 1 en su distribución de estándar normal. Entonces, a partir de esos elementos, nosotros podemos encontrar el valor Z y hallar la probabilidad que corresponde para cada ítem. ¿Sí? O sea, tenemos aquí, por ejemplo, dos tipos de observaciones diferentes. La varianza es diferente, pero el comportamiento de los datos va a ser el mismo. Por eso se llama distribución normal estandarizada. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Dado una distribución normal estándar, calcula el área bajo la curva que se localiza en 1.84 y 1.97 y 0.86. Aquí, ¿qué es lo que me está dando? Ya me está dando directamente el valor de Z. Aquí ya no me está dando el valor de mu, ni de la varianza, sino me está dando directamente el valor de Z. O sea, me dice, encuentra cuál es la probabilidad de estos elementos. Entonces, para encontrar la probabilidad de estos elementos, lo que hay que irse, aquí te dice, en el área, la figura 6.9 a la derecha, vamos en la tabla A3. Entonces, no me quiero ir a la tabla A3 en este libro porque pierdo la página, después me hago un relajo. Me voy a la del libro de Wester, que es la misma tabla. Todos los libros de estadísticas comparten la misma tabla estandarizada. Es la misma tabla estandarizada. Déjame ir al libro. Ya, aquí Unidad, nueva función, acá. Ya. Entonces aquí tenemos la distribución de la tabla F, y acá, ¿por qué no me aparece así? No sé. Ya. Ya, ahí sí pueden ver la pantalla. Ahí puse compartir el escritorio. ¿Sí pueden ver? ¿Sí Sí, pueden sí ver? se ve, profe. Ya. Entonces, miren, aquí tenemos cuando vale 1.84. Entonces me voy acá, busco 1.80, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto me da? 46.71. Punto 84 es igual a 1 menos el área de la tabla. Se le está restando de 1 menos 0.9671. A la izquierda es 1.84. 1.84, 46.71. Ya. Entonces con esto, sencillamente calculamos el área bajo la curva. Z es igual a 1.84 y sería 96.71. ¿Y por qué de dónde me saca ese 96.71? Y me está calculando es el 50%, el doble. Lo que está haciendo, es que aquí la tiene, aquí está calculando el 50%. Mario, multiplícale por favor. Punto 4671 por 2. 0.46. ¿Y qué? ¿Cuál? 0, 1, 2, 3, 4. 4671. 0.4671 por 2. Ya. Por 2. ¿Cuánto te da? 0,9342. ¿Ah? 0. Ahí le escribí en el chat de Zoom. 9342. 9342. Ujú. ¿Por qué me sale ese valor? Esto 329 me dice que es este. Veamos acá el otro, 1.97. 0.97. 47.56. 47.56. Y 0.86. Parece que aquí le está haciendo con el valor completo. Vamos a, esta es la página 178. La tabla A3.
Aquí está. Ah, es que esta tabla, mira la diferencia. Esta tabla te considera el área bajo la curva completa, o sea, todo el 1. Acá te El considera otro el solo era el 50%. pedacito ese. Ajá, Ajá. solo te considera el 50%. Esa es la diferencia. Ya es tema de autor. ¿Ya? Entonces, por eso aquí te considera los valores. Si te das cuenta que te pone, viene desde acá, esta es la tabla A3. Te viene desde, y está descendente. Desde 0, negativo, hasta Z. O sea, 3, 4, sería 3,49. Hasta 3,49. Y acá están los valores positivos. Pero esta tabla debe ser lo mismo. Por ejemplo, veamos acá en el PDF, en 1.96, tenemos que es 47.5. 1.96 por 2, ¿a qué es igual? $1.96 por 2 nos da 3,92. Ajá. 3,92. Entonces quiere decir que nos tiene que dar acá el mismo resultado en 3,92. 3,92. 1.96. 47.5. No llega. 47.5 por 2. Punto 95. Uno punto seis cuatro cinco. 1.645. No entiendo qué está haciendo el libro. Tengo que ponerme chica. Sigamos nomás. Vamos acá. Era 168, ¿no? Ya. Ya, a ver. Aquí está, continúa. Informe. Ya, entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? La distribución estandarizada Z, que es este cálculo de acá. Nos va a dar el valor de Z, y con el valor de Z lo ubicamos en la tabla. ¿Sí? Y esa va a ser la probabilidad de este elemento, y esto va a ser la probabilidad del elemento de acá. La figura 6.11 puede calcular a la izquierda, Z menos 0.5 y 1.2, y ahí lo que hacemos es tomar los valores de las tablas. Tomamos directamente esta probabilidad y esta probabilidad, y eso la restamos. Solamente que acá está tomando el 100% de la curva. Para acá sería más directo, toma el valor de 1 menos la curva que está en 3.62 hacia la izquierda. Va a ser el punto 977. Esto no. Ya, vamos a resolver este ejercicio. Dice, cierto tipo de batería se almacena, de almacenamiento en promedio tiene 3 años. Como la desviación estándar es de medio año, entonces tenemos, ¿cuánto vale X? En promedio, sabemos que la media es 3. Estamos hablando que la media es 3. Con una desviación estándar de 0.5. 3 y 0.5, esta es la desviación estándar. Supongo que la duración de la batería se distribuye normalmente. Calcule la probabilidad de que una batería determinada dure menos de 2.3 años. Entonces, nosotros queremos encontrar que la batería dure menos de 3 años. O
sea, menos de 2.3 años. Estamos pidiendo esta área. Entonces aquí sabemos que X va a ser igual al valor que estamos evaluando, que es 2.3, menos su media, dividido para 0.5. ¿Eso cuánto me da? 1.4. Entonces, le voy acá, 1.4, 1.4, la probabilidad es de 41,92%. Va a ser 1 menos... Profe, una pregunta. Dime. Para el examen también voy a necesitar esa tabla, o sea, tengo que irla Con esta imprimiendo tablita, esa sí. tabla. Esta tablita sácala. Esta, que es más corta. Ok. Sí, con esta tablita. Entonces aquí la probabilidad va a ser, ¿cuánto salió Z? Z sale menos 1.4. Entonces aquí tomo simplemente 1, porque aquí es indiferente el signo positivo porque lo considera como si fuera una sola cola en valor absoluto. Y sabemos que esto tiene el 50% de probabilidad. Entonces aquí tenemos que es 1. Ya se me fue la mente, menos 1.4, 1.4, 1.4, 41,92. 41,92%. Entonces esto es 41,92%. Es lo que vale ¿qué cosa? Desde el 2.3 hasta acá. Toda esta área que está aquí, que yo estoy señalando con el mouse, toda esa área tiene un peso de 41,92%. Y si queremos encontrar cuánto vale esta área, simplemente lo que vamos a restar, 0.5, réstale por favor Mario, 0.5 menos, ¿cuánto era que salía? Menos, estamos en 1.4. 1.5 menos 41,92. ¿Cuánto te sale? A ver, 1.5 menos... No. 0.5. Ah, 0.5 menos... 0.5 menos 0.4192. 0.0808. ¿Te da? 0.808, ¿no? ¿Ya? Mira, es lo mismo que está acá. ¿Sí ves? Dio lo mismo. ¿Sí? ¿Les dio, verificaron el resultado o desean que les repita? ¿Cómo calculé? Repita, profe. Es que con Repita, eso que profe, estaba cambiando. 0,5 menos ¿cuánto? Ya miren. Entonces, para no confundirnos, porque Sí, aquí, sí. ¿cuál es la diferencia entre la tabla que da el libro de Whirlpool y la tabla que da el libro de ¿cómo se llama? Ya me olvidé el nombre de este libro. De Western. De Western. El libro de Western no se complica la vida y calcula solamente un área bajo la curva, el lado positivo. Y los negativos lo considera como pues negativos en valor absoluto se vuelven positivos. Y sabe que toda el área bajo la curva vale 0.5 y al final si tiene más lo calcula en función del 50%. En cambio en Whirlpool dice no, te calculo a todo el área. Él tiene que considerar si es positivo o si es negativo. Esa es la única diferencia. Pero al momento de calcular va a ser lo mismo, siempre nos va a dar los mismos valores. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo saber? La función estandarizada Z. La función estandarizada Z, la fórmula que te tienes que saber es esto. Esto te tienes que saber. ¿Sí? Entonces, anótala, cópiala y ahí pon forma estandarizada de la distribución normal. Z igual a X menos mu dividido para sigma. Esa es la forma estandarizada de una distribución normal. ¿Sí? ¿Estamos claros esa partecita? ¿Estamos claros? Mario, Luisa. Sí, yo ahorita ya la fórmula ya la tengo ya. La Ahora, fórmula ya la tengo, sí, la pero fórmula vos, ya la tengo. Esta usted fórmula, dijo póngala en un 0, lugar. menos, Dime. No te escuché. usted dijo, o sea, calculen, 0,5 menos, Ya, ahora ustedes, estamos haciendo este ejercicio, ¿no? ¿Cuál era el ejercicio? Ya se me perdió. ¿Cuál era? Era este. sí, profesor. Ya, a este era así. Sí, ese era. Ya, entonces tenemos acá, ¿qué nos da? X es lo que nos da la incógnita. ¿Qué es la incógnita? Lo que queremos encontrar. ¿Cuál es la probabilidad de
de que una batería determinada dure menos de 2.3 años. Dure menos que la media, ¿sí? Entonces queremos encontrar cuál es esa probabilidad. Entonces, pero nos tiene que dar el dato de la media. La media es 3 años. Entonces tenemos mu. Este es mu, 3 años. Y la desviación también nos tiene que dar. La desviación es medio año. Medio año. Entonces lo único que hago, calculo esto. 2.3 menos 0.3 dividido para 0.5 me va a dar un valor de menos 1.4. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tome valor en valor. Profe, pero escúcheme. O sea, o sea, yo lo que quiero saber es cómo usted llega a la conclusión de que el 2.3 en este caso sería X. X, ya correcto. Ya. ¿Cómo llega a esa conclusión de que Ah, 2.3 ya. es Tú quieres X? saber identificar quién es mu, quién es de mu. Correcto, porque usted me pone un ejercicio y yo cómo voy a saber cuál Ya, es cada uno. Ya, correcto. ya, no hay problema. Vamos a enfatizar eso. Ya se corta la sesión. Reiniciemos para que no quede tacto cortado, ¿ya? Reiniciemos. Ya, ya. Ya, listo, bro. Con este mismo arrancamos. Ahorita mismo inician la sesión.